Shalom, espero que se encuentren bien. En este video vamos a aprender a configurar la calculadora para los cálculos de nuestras funciones trigonométricas y vamos a resolver ejercicios de funciones trigonométricas. Entonces, primero que todo vamos a partir configurando la calculadora. En este caso, esta calculadora ya viene con bastantes simbolitos acá arriba y la idea es poder identificar o saber a qué corresponde cada uno y cómo lo podemos configurar. Porque podemos conseguirnos cualquier calculadora y no todas vienen con la misma configuración. Entonces, primero, vamos a partir con el clic de modo. En modo se nos habilitan estas primeras tres opciones. Estas opciones a mí me dan la señal para saber con qué quiero trabajar yo. Entonces, esta primera opción es para trabajar con aritmética común, que es la que siempre estamos trabajando nosotros. Esta SD es para poder trabajar en el área de la estadística y REG es para trabajar con cálculos de regresión. Entonces, en este caso vamos a apretar 1. Listo. Luego vamos a volver a apretar 2 veces modo. En la segunda vez que apretamos modo, voy de nuevo, modo una vez, modo otra vez. Se nos habilitan otra vez tres opciones. La primera es para trabajar, o estas opciones son para trabajar con ángulos. ¿Ya? ¿En qué medidas de ángulos quiero trabajar? En este caso yo quiero trabajar con grado sexagesimal, por lo tanto tengo que presionar la opción 1. La opción 2 es para trabajar radianes y la opción 3 es para trabajar gradianes. En este caso, para trabajar las funciones trigonométricas, en los cálculos que nosotros tenemos que hacer, debemos de configurarlas siempre en 1. Listo. Vamos de nuevo con modo una vez, modo otra vez, modo otra vez. En este caso, se nos habilita el tipo de notación. Entonces, si está en fix, como estaba esta calculadora, quiere decir que es como con cuántos decimales usted quiere trabajar. Con 2 decimales, con todos los decimales. Y la calculadora, por ejemplo, si yo quiero colocar 2 decimales y no sé, voy a dividido en, no estoy inventando, me da 2 decimales solamente, ¿ya? Si yo vuelvo a presionar Fix y le coloco 9 decimales, aparece así. Entonces yo voy a inventar y me aparecen 9 decimales. Es para eso. SCI es para trabajar en notación científica, ¿ya? Y la opción 3 es para trabajar de forma normal, así. Si me da decimales me marca, si no me da decimales no me marca. Opción 3, normal 1. Entonces si ahora yo divido, vamos a colocar aquí, en este caso es un número tan grande que me lo da en notación científica. Si es un número más pequeño, me da todos los decimales asociados, ¿ya? Entonces normal nos queda bien. Si volvemos a apretar la opción de modo, nos aparecen estas dos opciones. La primera opción es para ver el tipo de notación que yo quiero trabajar en la calculadora. Y la segunda opción es para el contraste de la calculadora. Entonces, voy a apretar la opción 1. Si usted quiere trabajar en fracción, en mixta, si usted quiere trabajar en fracción solamente, y si quiere trabajar con punto o si quiere trabajar con coma. Puntualmente a mí me gusta trabajar con punto. Hay gente que le gusta trabajar con coma. Entonces, si a usted le gusta trabajar con puntos, aprieta 1 y coloque 1 dividido en 5, por ejemplo. Y le aparece 0.2. Si usted quiere trabajar con coma, le va a aparecer 0,2. El tema es que después usted no se confunda. Eso es lo importante. Ya usted tiene que definir con cuál quiere trabajar. A mí en lo particular me gusta trabajar con el punto. Listo.
Ahí ya nos quedó configurada nuestra calculadora para los cálculos de trigonometría. Comenzamos entonces con la aplicación de funciones trigonométricas. Comenzamos con esta actividad número 3, en donde se nos pide calcular el seno, el coseno y la tangente. Se nos hace una retroalimentación de nuestro formulario, donde tenemos el seno, el coseno y la tangente. Entonces, vamos a partir esta actividad primero identificando el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. Vamos a partir con la hipotenusa, que era la más facilita, que era aquella que queda frente al ángulo recto. Y listo, tenemos ya identificada la hipotenusa. Vamos a comenzar con el cateto adyacente. El cateto adyacente era aquel que me ayudaba a formar el ángulo. Y finalmente vamos a terminar con el cateto opuesto, que era aquel que queda frente al ángulo. Listo. Ahora vamos a calcular nuestro seno, coseno y tangente. Si se dan cuenta, estos triangulitos no tienen ninguna medida. Entonces, el primer cálculo que vamos a hacer es solamente colocar el valor directamente en la calculadora, ya porque no tenemos más datos para reemplazar. ¿Vamos a inventarle unos datos? Sí, pero no tenemos más datos. Entonces, vamos primero a colocar directamente en la calculadora seno de 30, coseno de 30, tangente de 30. En el caso de acá vamos a colocar seno de 60, coseno de 60, tangente de 60. En este caso vamos a colocar seno de 45, coseno de 45, tangente de 45. Y acá vamos a colocar el seno de 50, coseno de 50 y tangente de 50. Comenzamos a tipear. Nos vamos directamente donde dice sin en la calculadora, colocamos 30 y esto nos da un valor de 0.5. Acá mismo colocamos coseno y nos da 0.2 decimal aprox 87. Recordar que si el tercer decimal es mayor o igual a 5 se le suma 1. Y terminamos con la tangente de 30 que me da 0.58. Seno de 60. Vamos a marcar seno 60 sin. Nos da 0,87. Coseno de 60, 0.5 y la tangente 1,73. Vamos ahora, sin 45, 0.71. Cos de 45 nos da 0.71. ¿Por qué? Porque resulta que siempre que a mí me da un ángulo de 45, este también mide 45 porque es un triángulo isósceles. Así que estos dos lados miden lo mismo. Y terminamos con la tangente de 45 que es 1. Ahora finalmente tenemos seno de 50, 0,77. Coseno de 50, 0,64 y tangente de 50 que es 1.19. Y ahí estarían estos resultados. Ahora vamos a darle medida a estos lados para calcularlo con las divisiones que se presentan en este formulario. Bien, acá le hemos dado la medida a cada ejercicio. Entonces ahora los vamos a colocar en los triangulitos. Voy a colocar un color rojo
y vamos a colocar el valor del cateto adyacente. En este caso me dice que es 5,22. El cateto opuesto me dice que es de 3 y la hipotenusa es de 6. Acá me dice que el cateto adyacente es de 5, el opuesto es de 8,7 y la hipotenusa es de 10. Acá me dice que ambos catetos son iguales, por lo tanto ambos miden 7 y la hipotenusa mide 9,86. Y en este caso el cateto adyacente mide 64, el cateto opuesto mide 77 y la hipotenusa mide 100. Ahora vamos a hacer los mismos cálculos que hicimos antes con la calculadora, solamente colocando el ángulo, pero con las funciones. Entonces debemos de llegar a estos mismos resultados que están acá. Vamos allá. Vamos con el seno del ángulo para este ejercicio. Entonces, para el ejercicio 1, el seno de 30 es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto vale 3 y la hipotenusa vale 6. Vamos a anotar de inmediato el coseno de 30, que me dice que es el cateto adyacente, 5,22 dividido en la hipotenusa. Y finalmente nos quedaría la hipotenusa, o sea, la tangente, y esa traten de hacerla ustedes si es que les coincide. Entonces, 3 dividido 6, eso nos va a dar 0,5 y si nos coincide. 5,22 dividido en 6 nos da 0,87. Vamos a ver si nos coinciden los resultados. El seno de 30, 0,5, seno de 30, 0,5. El coseno de 30, 0,87, el coseno de 30, 0,87. Entonces quiere decir que hemos calculado bien. Vamos con el ejercicio número 2. La idea es que ustedes puedan terminar, ¿cierto?, la tangente y les voy a dejar los otros dos 100% de tareas para que puedan practicar. Entonces, esto es para el triangulito 1. Para el triangulito 2 tenemos el seno de 60 es igual al cateto opuesto. El cateto opuesto vale 8,7 dividido en la hipotenusa. Y vamos a tener el coseno de 60, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso me va a dar 0,87 y en este caso me va a dar 0,5. Chequeamos en nuestros resultados de acá arriba y nos coincide 0,87 y 0,5. Por lo tanto, quiere decir que lo hemos resuelto bien. Por lo tanto, usted va a realizar este mismo ejercicio, esta misma tarea, con los otros dos ejercicios que quedan pendientes, más la tangente del primero y del segundo. Pasamos a la siguiente actividad. Actividad 4. En esta actividad se nos pide calcular alfa. Y nos están dando algunos valores. Entonces vamos a partir identificando qué son esos valores. Vamos a partir con el primero. Este valor que está acá corresponde a la hipotenusa. Este que está acá, corresponde al cateto opuesto al ángulo. Continuamos. En el ejercicio 2, este valor que está acá corresponde a la hipotenusa. Y este valor que está acá corresponde al cateto adyacente. Continuamos con el triangulito número 3. Este que está acá es cateto adyacente.
Y este que está acá es cateto opuesto. Ejercicio 4. El dato que nos están dando de acá es el cateto adyacente. Y este dato que está acá es el cateto opuesto. Listo. Ahora, con este formulario que está acá, coca, coca, hip, hip, vamos a calcular el ángulo. Recordar que para calcular el ángulo debemos de calcularlo con la función inversa. Entonces, para el ejercicio 1 tengo hipotenusa y cateto opuesto. ¿Quién tiene hipotenusa y cateto opuesto? El seno del ángulo. Tiene hipotenusa y cateto opuesto. Esta tiene cateto adyacente, no me sirve. Esta tiene cateto opuesto, pero tiene cateto adyacente, no me sirve. Por lo tanto, la función trigonométrica que me sirve con los datos que yo tengo es el seno del ángulo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Para determinar alfa vamos a utilizar seno a la menos 1 y mantenemos cateto opuesto sobre la hipotenusa. Se mantiene esa división. Para el ejercicio 2 tenemos hipotenusa y cateto adyacente. Hipotenusa y cateto adyacente. Acá tenemos cateto opuesto no me sirve y acá tenemos cateto opuesto tampoco me sirve. Entonces, la función trigonométrica que nos sirve es el coseno. Para determinar alfa es igual coseno a la menos 1 del cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ejercicio número 3. Tenemos cateto adyacente y cateto opuesto. No podemos utilizar ni el seno ni el coseno porque necesitan de la hipotenusa. La única función es tangente. Esa es la que nos sirve. Alfa es igual, ahora vamos a utilizar a la menos 1. Y cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para el ejercicio 4 tenemos lo mismo, así que se usa la misma estrategia, tangente a la menos 1 de cateto opuesto sobre cateto adyacente. Listo. Ahora nos vamos a ir a reemplazar. Ok, entonces ya tenemos nuestro reemplazo y vamos a ir a la calculadora para determinar estos valores. Primero, vamos a tener que apretar la tecla Shift, sin a la menos 1, paréntesis. 2.74 dividido en 8, cierro mi paréntesis y eso me da 20. Alfa me da 20,03. Si yo lo quiero aproximar, puedo decir que mi ángulo alfa es de 20. Si lo quiero aproximar al entero, ¿ok? El siguiente alfa es shift coseno a la menos 1, ya, shift coseno a la menos 1, paréntesis 9.19 dividido en 12, cierro paréntesis, me da que alfa es igual a 40,02. Si yo lo quiero aproximar, me da que alfa es igual a 40. Siguiente, alfa es igual shift tangente a la menos 1, 15 dividido 15 es 1, por lo tanto sería tangente a la menos 1 de 1, eso me da 45. Y terminamos con alfa es igual a shift tangente a la menos 1, paréntesis, 34.64 dividido en 20, cierro mi paréntesis, igual, y me da que alfa es igual a 59.999. Entonces, si yo voy a aproximar a dos decimales, este 9 me aproxima al segundo, me quedan 10, me aproxima al siguiente, me quedan 10, le sumo 1, me da 60. Listo. Ahí tenemos entonces
cuánto es que nos vale cada uno de nuestros ángulos aplicando la función inversa. Espero que se haya comprendido. Actividad 5. Determinar los valores faltantes. Entonces, vamos a comenzar esta actividad identificando los datos que nosotros tenemos. Vamos a partir destacando las hipotenusas de nuestros 4 ejercicios. Ahí están. Vamos a calcular nuestros catetos adyacentes. Y vamos a identificar nuestro cateto opuesto. Listo. Acá tenemos nuestro formulario que está un poquito más grande porque vamos a calcular cateto adyacente, opuesto, hipotenusa y el ángulo beta en el ejercicio 4. Entonces, ejercicio número 1. Nosotros tenemos el valor del cateto opuesto y tenemos el valor del ángulo. No tenemos más datos. Entonces, necesitamos calcular la hipotenusa y necesitamos calcular el cateto adyacente. Entonces, para calcular la hipotenusa, tenemos este que está acá y este que está acá. ¿Cuál de los dos nos sirve? Repetimos, el valor del cateto opuesto y el ángulo. Tenemos el cateto opuesto y el ángulo. No tenemos el adyacente, por lo tanto esta formulita ya no nos sirve. Así que vamos con la primera de la hipotenusa, que nos dice cateto opuesto sobre el seno del ángulo. Esa es la fórmula. Reemplazamos. La hipotenusa es igual a 5.47 dividido en el seno de B. Este valor vamos a tipearlo en la calculadora. 5.47 dividido en el seno de 20 nos da 15.993. Entonces la hipotenusa 15.993. Que si yo lo quisiera aproximar al entero me daría 16. ¿Ok? Listo. Vamos ahora a calcular el cateto adyacente. Para el cateto adyacente, por ejemplo, tenemos esta fórmula que está acá y esta fórmula que está acá. Nosotros tenemos el cateto opuesto y tenemos el ángulo, por lo tanto podríamos aplicar la segunda fórmula. Pero ahora, como yo calculé la hipotenusa, también podemos utilizar la hipotenusa y el coseno del ángulo. Así que acá ya somos libres y podemos utilizar la que más nos guste. En mi caso, quiero utilizar la segunda. Cateto adyacente es igual al cateto opuesto sobre la tangente del ángulo. Cateto adyacente es igual al cateto opuesto dividido en la tangente de 20. Voy a mi calculadora, 5.47 dividido en la tangente de 20. Me da que el cateto adyacente es de 15,03. Voy a destacar con colores, más que nada para identificar que este es cateto adyacente, ese es el valor de mi cateto adyacente. Cateto opuesto y cateto opuesto. Listo, terminamos el ejercicio propuesto del 1. Vamos al 2. En el ejercicio 2, el valor que nosotros tenemos es el valor del cateto adyacente. Entonces, podemos calcular el cateto opuesto si tengo el adyacente y el ángulo. Vamos a ver. Para el cateto opuesto necesito la hipotenusa, no la tengo, y el ángulo que sí lo tengo. Para el cateto opuesto necesito el cateto adyacente, sí lo tengo, y la tangente del ángulo, sí la tengo. O sea que sí podría utilizar esta fórmula. Cateto opuesto es igual al cateto adyacente por la tangente del ángulo.
Reemplazamos. El cateto opuesto es igual a 102.87 por la tangente de 5. Voy a mi calculadora y tipeo 102.87 tangente de 5 me da 8.999. Entonces, si yo lo quiero aproximar, me va a dar que el cateto opuesto es igual a 9. Vamos a calcular ahora la hipotenusa. La hipotenusa, tengo dos fórmulas. Cateto opuesto, que ya lo acabo de encontrar con el seno del ángulo, o el cateto adyacente dividida en el coseno del ángulo. Voy a calcularla con la primera. Sería cateto opuesto sobre el seno del ángulo, que si yo lo reemplazo me va a quedar la hipotenusa es igual a 9 dividido en el seno de 5. Me voy a mi calculadora. 9 dividido en el seno de 5 me da 103.26. Ese es el resultado. Ahora, si usted quiere usar la segunda fórmula, también es válido. La hipotenusa es igual a cateto adyacente dividida en el coseno del ángulo. La hipotenusa es igual, cateto adyacente vale 102.87 dividida en el coseno de 5. Me voy a mi calculadora, 102.87 dividido en el coseno de 5 me da que la hipotenusa es igual a 103.26. Entonces, sí o sí nos da el mismo valor. También puede que en algún otro ejercicio a usted le varíe un poquitito los decimales y es muy válido. Por eso es súper importante que usted identifique cuál función trigonométrica utilizó para el cálculo para estimar que sus decimales estén correctos. Ok, vamos a terminar con el ejercicio 3 y el ejercicio 4 les queda de tarea para que después me la puedan mandar o mostrar en la clase y revisarla. Ejercicio 3. Tenemos el valor de la hipotenusa y el ángulo. Por lo tanto, necesitamos calcular el cateto adyacente. Si nosotros miramos las fórmulas del cateto adyacente, esta es la única que incluye la hipotenusa y el ángulo, por lo tanto, esa es la que nos sirve. Esta no nos sirve porque nos pide el cateto opuesto y no lo tenemos, ¿ya? Así que, vamos con la primera. Cateto adyacente es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. Reemplazamos. El cateto adyacente es igual a 75.06 por el coseno de 30. Me voy a la calculadora. 75.06 coseno de 30. Nos da 65.00. O sea, solamente 65. Vamos a calcular ahora el cateto opuesto. El cateto opuesto tenemos esta fórmula y esta fórmula. Podemos utilizar cualquiera de las dos porque tenemos hipotenusa y tenemos el ángulo y ahora tenemos cateto adyacente y tenemos la tangente. Voy a utilizar la primera. Hipotenusa por el seno del ángulo. El cateto opuesto es igual a 75.06 por el seno de 30. Voy a mi calculadora y coloco 75.06 seno de 30 y me da 37.53. Voy a utilizar la siguiente fórmula para verificar.
el cateto opuesto es igual al cateto adyacente por la tangente del ángulo. El cateto opuesto es igual cateto adyacente. El adyacente nos dio 65 por la tangente de 30. El cateto opuesto es igual 65 tangente de 30 me da 37.527. El tercer decimal le suma 1 al segundo, por lo tanto me queda en 37.53. Y ahí entonces tenemos terminado nuestro ejercicio. No nos piden calcular el beta, así que en ese sentido no nos preocupamos y está bien dejarlo así. Voy a colocarle aquí los colores, cateto adyacente, acá también habla de cateto adyacente, y finalmente tenemos el cateto opuesto. Cateto opuesto. ¿Ya? Ok, entonces de tarea les va a quedar este ejercicio. Deben de calcular el cateto adyacente y deben de calcular beta. Ok, espero que se haya comprendido. Si existe alguna duda, alguna consulta, por favor me la hacen saber. Y si es que hay algún error, claramente también me lo hacen notar. Que tengan un buen día. Nos vemos. Chau, chau.